Ahora que están los temas educativos sobre los niños tan presentes en estos momentos, una de las agresiones más severas contra la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes es desde luego la violencia sexual. Durante la niñez y adolescencia se sientan las bases físicas, mentales y emocionales de cada persona. Sin embargo, no siempre es así, ya que en muchos casos las niñas y los niños son víctimas de violencia que pueden dejar huellas muy difíciles de tratar e incluso imposibles de borrar en sus vidas. Ante esta terrible realidad, es importante que madres, padres y personas cuidadoras identifiquemos algunas recomendaciones para saber cómo actuar y sobre todo cómo prevenir la violencia sexual infantil. Por ello, esta noche me acompaña la doctora Lisa Wang, psicóloga social. Quédese con nosotras esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctora, qué gusto tenerte esta noche en Frente a Frente y sobre todo con un tema que es especialmente delicado. Se presentan muchos casos de niñas y de niños abusados y generalmente, como comentaba al inicio de esta entrevista, pues se da de las personas que se supone son aquellas a las que les tienen más confianza. Cuando dices, qué sé yo, un tío, incluso un padre, incluso, por supuesto, los cuidadores, los maestros, en fin, es un fenómeno que revienta la vida de las niñas y de los niños. Gracias, Lisa, por estar conmigo esta noche. Gracias por la invitación, Lolita, con mucho gusto. Pues sí, tristemente este no es un tema ni nuevo ni que sea inusual. Es un tema muy viejo y que ocurre con muchísima frecuencia. A veces pensamos, dado que el registro de cifras ha venido creciendo con el tiempo, pensamos que los incidentes han venido creciendo. Más bien, los incidentes deben ser el mismo número, pero había un subregistro grande porque no había denuncia. Los Ah, niños y las niñas en muchas ocasiones no denuncian o no, ni siquiera saben que tienen que denunciar. Ese es el primer problema con niños muy pequeños que ni siquiera entienden que los están abusando y que lo que está pasando no está bien. Arrancamos de ahí. Y mira, para que veas que el asunto no es nuevo, el doctor Freud hace 150 años tuvo una diferencia de opinión con la sociedad vienesa de esa época porque escribió un artículo en el que decía que el abuso sexual dentro de la casa, el incesto, era un problema endémico, o sea que ocurría prácticamente en todas las familias. Y entonces barbaridad. la sociedad vienesa dijo, oye, pues nosotros somos los que te pagamos las consultas, ¿no? Y entonces metió reversa y a partir de ahí creó todo el estudio de la histeria en el que dice que lo que en realidad ocurre es que los menores de edad, las niñas y los niños, son quienes seducen a los adultos. O sea, imagínate qué barbaridad que una criatura de 5, 6, 7, 8 años pueda tener el poder de seducción ante un adulto. Eso me parece verdaderamente estúpido y espeluznante. Freud de inicio fue el vocabulario que utilizó. No sabemos hasta dónde él de verdad pensaba eso. Lo peligroso es que al día de hoy, algunos de mis colegas, algunas de las personas que lo han leído y que lo han leído un poco mal y que leen mal el contexto hoy en día, siguen repitiendo este discurso. Y eso sí me parece muy peligroso. Lo que haya pasado hace 150 años, no sabemos bien a bien qué fue. Lo peligroso es
que la gente piense, profesionales o no profesionales, que la gente piense que la responsabilidad queda en los menores. Eso sí es aberrante, ¿Por qué los niños se quedan callados? por muchas razones. Una de ellas es la que ya te decía anteriormente, a veces ni siquiera les alcanza el vocabulario para ponerlo en palabras porque es una experiencia que está fuera de su contexto. Lo que Reinaldo Perrone dice, él es un psicólogo, es que cuando el adulto trae al niño a esta experiencia, lo está, bueno, una lo está sexualizando, ¿no? Lo cosifica y lo sexualiza, pero Claro, además le quita la oportunidad de recorrer su propio camino de la sexualidad, lo hace dar un salto hacia una sexualidad que no le pertenece. que todavía no está en edad para poderle ejercer, por una parte. Y por otra parte, a lo que yo me refiero, es una experiencia para una mujer particularmente profundamente dolorosa, hablando desde el punto de vista físico, de tal suerte que ante este dolor, ante esto que se vive, ¿por qué los niños no se lo dicen a sus mamás en el momento en que sucede? Te voy a agregar también lo que ocurre con los niños. Es que casi siempre pensamos en el abuso sexual hacia las niñas, pero Sí, también ocurre a los niños. Si bien claro, la relación conocida es de 8 a 2, no estamos muy seguros de que esas cifras sean exactas, porque desde tampoco luego. los niños lo denuncian. En este sentido, también te diría, es tan doloroso o probablemente más para los niños que para las niñas, ¿no? Claro, Ahí sí, eh, digamos, el tema de género en esta cuestión no lo vamos a cortar entre niños y niñas. yo me imagino que si estamos hablando de una violación debe ser mucho peor. Claro, claro, porque no hay condiciones psicológicas y afectivas. A eso Ahora, me me preguntas, ¿por qué los niños y las niñas no lo denuncian? Te decía, hay varias razones. Dos, las que ya dije, pero hay otras razones. L- Los niños y las niñas, como quiera, en este jugueteo del adulto, no se sienten cómodos entre que no saben qué está ocurriendo, les están invadiendo un espacio, la experiencia les resulta ajena, se dan cuenta que lo que el adulto está haciendo, que no siempre es un adulto, puede ser otro menor, pero con una diferencia clara de más de 2 años, hacen de toda la experiencia algo muy incómodo, porque el adulto está, o el que lo esté abusando o la esté abusando, está haciendo algo en lo oscurito, escondido, sin decírselo a otras personas. Dice el o mismo quizá Perrone, amenazando a la criatura y no diciéndole: "Ay siempre, de ti", a lo mejor. no siempre. Dice Perrone que hay dos maneras de abusar a los menores. Sí, Una es justamente amenazándolos, pero la otra es por la buena, ¿no? va, Pense- Pensemos en un papá que tiene 3 hijos y tiene siempre un hijo o una hija favorito o favorita. Y entonces cuando los lleva a comprar dulces, a este preferido o a esta preferida, le compra los mejores, le compra uno extra. Y entonces todo el tiempo le está dando estos privilegios, a veces incluso por encima de la autoridad de la madre. claro, El hijo o la hija pueden pasar por la autoridad de la madre a cambio que no diga nada. va. Entonces, hay 2 maneras. Una es la amenaza y luego la otra es, eh, diciéndole, ahora sí que seduciendo a este menor, diciéndole que lo que ellos tienen es una relación especial, que no se lo vayas a contar a nadie porque esto solo es tuyo y mío. Si tu mamá se entera, no le va a gustar porque se va a poner celosa. Y luego hay un entrecruce que puede ser por la buena con esta manipulación y este chantaje. Si tu mamá se entera,
se va a enojar mucho contigo y también conmigo, y si me deja, ustedes se van a quedar en un hogar de padres divorciados y va a ser tu responsabilidad. El chantaje por delante. Sí, y además una cosa, bueno, si eso te pareció retorcido, todavía hay más retorcido, que es que al menor se le queda la responsabilidad de la familia entera, porque si la mamá decide dejar al papá, es responsabilidad del menor por haber Ahora, ¿qué abandonado. hacer cuando una madre se entera que su hija o su hijo han sido violentados, han sido violados? Bueno, si es el menor quien se lo está diciendo, antes que nada creerlo. Esa es Eso la es. primera parte, porque en muchas ocasiones no dan crédito, piensan que los niños inventan estas cosas, que algo. La primera recomendación es creerlo. A los psicólogos nos forman de tal manera que no lo cuestionamos nunca. Un menor que nos dice alguien me abusó, que no necesariamente tiene que tocar al menor, ¿eh? Le Claro. pueden tomar fotografías, le Sí, sí, pueden enseñar los genitales, le pueden mostrar videos pornográficos o fotografías, o sea, no necesariamente tiene que haber contacto físico en el abuso sexual. Hay muchas maneras del abuso sexual. Entonces, ¿qué hacer? Primero, creerle y después no hacer como una gran demostración pues de pánico, ¿no? Porque eso va a espantar más al menor y queremos que se hagan las denuncias. Por cierto, las denuncias prosperan. En México las denuncias de abuso sexual contra menores prosperan. También a veces, sobre todo cuando hay penetración, muchas madres no quieren llevar a sus menores porque le temen mucho a la revictimización claro. del área de la salud, ¿no? Pero bueno, también hay un campo especializado en la policía, en el Ministerio Público, que se dedica al abuso de menores. Entonces, pues sí, es una exploración muy incómoda, se hace en presencia de un adulto, del adulto que acompaña al menor, y eso es lo que hay que hacer. Pues mira, tenemos mucho de qué hablar sobre este tema. El tiempo es nuestro mayor enemigo, tú lo sabes, pero te agradezco enormemente, de veras, que hayas estado conmigo, porque efectivamente esto es algo que no debe nada más de preocuparnos, sino de ocuparnos como padres de familia, como abuelos, para evitar en la medida de lo posible que este tipo de cosas no sigan sucediendo. No se pierdan nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.